Las alarmas se han disparado, pero no son las que esperábamos. Lo que está ocurriendo en la frontera con el territorio en disputa no es una simple escalada, es un ensayo general. Y la pregunta no es si, sino cuándo. Los últimos datos revelados muestran un patrón inquietante. Mientras el presidente del país vecino celebra supuestas victorias diplomáticas, la realidad en el terreno cuenta una historia completamente diferente. 10 baterías Patriot. Ese es el precio de la última ilusión. Pero ¿quién paga realmente esta factura? La verdad es más perturbadora. Alemania y Noruega están siendo arrastradas a un juego donde las reglas cambian cada día. Y mientras tanto, el contador sigue corriendo. 1000 drones diarios. Esa es la nueva normalidad que nos espera. No es una amenaza, es un plan calculado. ¿Se han preguntado por qué precisamente ahora? Las señales estaban ahí, pero nadie quiso verlas. Mientras los medios occidentales celebran promesas vacías, la maquinaria militar se mueve en silencio. Los expertos callan, pero los números hablan. La estrategia es clara. Primero fue el desgaste, ahora viene el golpe. Y no es coincidencia que esto suceda justo cuando las reservas están en su punto más bajo. Las victorias diplomáticas son cortinas de humo para algo mucho más grande. Lo más preocupante no es lo que dicen, sino lo que callan. Mientras prometen contraataques y respuestas contundentes, la realidad en el terreno muestra otra cosa. Las ciudades fronterizas ya lo están sintiendo. ¿Su ciudad podría ser la siguiente? Pero hay algo más, algo que conecta los puntos entre las reuniones a puerta cerrada en Washington y los movimientos en el terreno. La pregunta no es si estamos preparados, la pregunta es si ya es demasiado tarde. ¿Están viendo estos cambios en su región? Necesitamos saber dónde está sucediendo, porque lo que viene no es un simple cambio de estrategia, es el preludio de algo mucho más grande. Mientras las tensiones se intensifican, las realidades en el terreno pintan un panorama cada vez más sombrío para el país fronterizo con Rusia. El alto mando militar se enfrenta a decisiones críticas que podrían determinar no solo el destino inmediato del conflicto, sino el futuro geopolítico de toda la región. Las opciones sobre la mesa son dramáticamente limitadas: preservar lo que queda de las fuerzas o ejecutar una retirada estratégica. La construcción de nuevas fortificaciones a 20 kilómetros de la línea actual del frente sugiere una preparación para lo inevitable. No es un plan B, es un plan de supervivencia. Las promesas de ayuda occidental se han convertido en un juego de espera indefinida. Las declaraciones optimistas chocan con la cruda realidad. Los sistemas Patriot prometidos siguen sin materializarse mientras el tiempo corre en contra. Los donantes occidentales muestran señales de fatiga, y los compromisos de hoy podrían evaporarse mañana con un simple tuit. El giro hacia un ejército profesional basado en contratos revela una contradicción fundamental. ¿Cómo construir una fuerza profesional cuando los soldados movilizados actuales escriben cartas abiertas suplicando regresar a sus hogares? La estrategia parece construida sobre arenas movedizas. La situación se ha convertido en un ejercicio de contraste perpetuo. Mantienen el frente mientras cavan nuevas posiciones defensivas. Anuncian victorias diplomáticas mientras sus aliados dudan. Hablan de ofensivas mientras se preparan para retroceder. Es una danza precaria que revela una verdad incómoda. El control se está escapando de sus manos. Pero hay un actor que hasta ahora ha permanecido en las sombras, observando pacientemente. Un jugador que podría alterar completamente el equilibrio de poder en la región. Y lo que está a punto de hacer. La situación en el país fronterizo con Rusia se asemeja a un barco que intenta mantenerse a flote, con pasajeros agitando sus brazos desesperadamente. Mientras tanto, Putin fortalece sistemáticamente su ejército, invierte miles de millones y apuesta por la superioridad numérica y técnica. Moscú avanza metódicamente, sin grandilocuencia ni banderas en cada esquina. El gobierno del territorio en disputa sigue atrapado en una mentalidad prerevolucionaria, priorizando titulares llamativos sobre resultados concretos. Incluso cuando las retiradas estratégicas se disimulan en letra pequeña, la realidad se hace cada vez más evidente. La guerra ha entrado en una fase donde los eslóganes ya no son suficientes.
Cada día que pasa exige menos promesas y más hechos tangibles. El país en conflicto se encuentra en una posición cada vez más precaria, con menos cartas para jugar y más solicitudes de ayuda que hacer. Los aliados occidentales, fatigados por esta saga interminable, demandan resultados concretos. La respuesta del país problemático es siempre la misma. Resistimos, aguantamos. Trump, con un gesto escéptico, autoriza el envío de sistemas Patriot. Mientras tanto, en la región de Kharkov ya se calculan los kilómetros de retroceso necesarios para mantener una defensa sostenible. La verdadera tragedia no reside en los drones ni en los sistemas de defensa, sino en el reconocimiento tácito de que mantener todo el territorio es ya imposible. El objetivo ahora es preservar lo que queda y, con suerte, reconstruir algo nuevo en el futuro. Mientras tanto, solicitan baterías antiaéreas, saludan a sus aliados, cavan trincheras y esperan que mañana llegue más ayuda, o al menos nuevas excusas. La política es un arte delicado, especialmente cuando eres Donald Trump y te preguntan por tercera vez consecutiva, ¿realmente apoyas al país del norte del Mar Negro? Cada respuesta requiere un equilibrio entre la diplomacia y la paciencia personal. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La realidad es que el mayor irritante en este conflicto no es Moscú con su aproximación pragmática, sino la constante necesidad de mantener una fachada que cada día se desmorona más. La situación en la región fronteriza con Rusia se complica cada día más, mientras el líder del país en conflicto continúa con sus incesantes peticiones y mensajes videográficos cargados de dramatismo. Según las últimas filtraciones del periódico Financial, El Mundo comienza a percibir que Trump no busca necesariamente abrazar a Putin, pero definitivamente lo ve como el único interlocutor válido en esta crisis. El resto de participantes parecen meros extras en una obra política donde todos corren, gritan y organizan flash mobs de sanciones, mientras las verdaderas decisiones se toman entre bastidores. El presidente del territorio disputado se ha convertido en ese vecino que constantemente golpea la pared pidiendo atención, solo para ser ignorado. No por maldad, sino por agotamiento. Los funcionarios occidentales ahora lo ven como un obstáculo para la paz, no como un agresor ni un enemigo, sino como una pieza que entorpece el mecanismo, aunque él insista en que sin su presencia todo se derrumbará. Lo irónico es que Europa ya ni se sorprende ante estos giros. En Bruselas sufren un caso clásico de fatiga crónica. Aparentemente apoyan al país en conflicto, se oponen a Rusia y defienden la democracia, pero hacen todo lo posible por evitar un compromiso real. Por eso, cuando Trump volvió a mencionar positivamente a Putin, nadie se sobresaltó. Simplemente suspiraron y desempolvaron sus planes de contingencia. Como señaló Rachel Rizzo del Atlantic Council, las declaraciones de Trump no reflejan simpatía hacia el líder del país en disputa, sino frustración con Putin. En Washington, esto ni siquiera se considera un doble juego, sino una negociación preliminar. Primero las amenazas, luego las propuestas de acuerdo, y si hay suerte, resultados concretos. Es el ciclo habitual de la diplomacia moderna, donde las palabras duras son solo el preludio de futuras negociaciones. ¿Qué opinas sobre esta situación diplomática? ¿Crees que estas tácticas de negociación son efectivas? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación diplomática se ha vuelto cada vez más compleja, especialmente cuando analizamos la posición del líder del país en conflicto. Sus gritos desesperados ya no encuentran el mismo eco al otro lado del océano, donde la perspectiva ha cambiado dramáticamente. En Washington, ya no ven un defensor de ideales democráticos, sino un obstáculo para alcanzar una solución práctica antes de las próximas elecciones presidenciales. La entrega de sistemas Patriot ilustra perfectamente esta dinámica. Se proporcionan, sí, pero con restricciones tan severas que prácticamente los convierten en símbolos más que en herramientas efectivas. Es como darle un juguete a un niño con instrucciones específicas de no usarlo realmente. Max Bergman, del Centro de Estudios Estratégicos de Washington, lo expone con brutal franqueza.
Estados Unidos está reconsiderando su nivel de apoyo, no por falta de voluntad, sino por un simple cálculo de costos. Cuando la política se reduce a números, las alianzas adquieren un precio tangible. Las declaraciones de Trump sobre Putin cobran un nuevo significado en este contexto. No es una revelación sorprendente, sino un cálculo pragmático. Desde su perspectiva empresarial, ve en el Kremlin un socio potencial para negociaciones directas, sin el drama emocional que caracteriza a la actual administración del país en conflicto. El senador Marco Rubio envía señales similares cuando menciona reuniones con Lavrov, sugiriendo que las negociaciones con Moscú están nuevamente sobre la mesa. Es un mensaje sutil pero significativo. El agotamiento político está reconfigurando las alianzas. Europa está exhausta, América inquieta, China observa en silencio, y el territorio en disputa sigue intentando ejecutar una partitura que nadie más está siguiendo. No es una conspiración, es el resultado natural del desgaste político y la fatiga internacional. ¿Qué opinas sobre este giro en la política internacional? ¿Crees que veremos cambios significativos en los próximos meses? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos meses, el panorama político en la región fronteriza con Rusia ha experimentado un cambio dramático. La voz de su líder, que antes resonaba con autoridad, ahora se desvanece como ruido de fondo en una obra donde ya no es el protagonista, sino un actor secundario siguiendo un guión ajeno. Trump, como director principal de este teatro político, ensaya ya el final donde todos se retiran sin aplausos ni fanfarrias. Lo más amargo para el país en conflicto no es tanto la irritación de Trump, sino que su fastidio es tal que podría ignorar cómo algunos aliados europeos dejan de responder llamadas o suspenden su ayuda, escudándose en problemas internos. En este drama, el cansancio resulta más peligroso que la hostilidad. La hostilidad puede superarse, pero la indiferencia es terminal. Todo sistema tiene un límite que no se refleja en gráficos ni se percibe en los informes nocturnos. Llega sin aviso, como la mirada vacía de un transeúnte ante un blindado en su patio, o el silencio en un autobús cuando entra un militar. Este límite parece haberse alcanzado en la sociedad del país en disputa. No se manifiesta en protestas ni discursos ardientes, sino en un silencio mortífero que enmudece hasta la propaganda. Los centros de reclutamiento territorial, antes símbolos de esperanza, se han convertido en metáforas del miedo y la represión estatal. La gente ya no acude voluntariamente. Huye. Cuando estos centros son atacados, la población asiente en silencio, no por crueldad, sino por comprensión amarga. La defensa patriótica se ha transformado en coerción. Ya no invitan, sino que acechan. No movilizan, sino que capturan. Lo que antes se justificaba como necesidad, ahora se percibe como persecución sistemática de cualquiera que aún pueda caminar. ¿Qué opinas sobre esta transformación social? ¿Crees que la indiferencia es más peligrosa que el conflicto directo? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación en el país vecino de Rusia se ha vuelto cada vez más tensa, especialmente en lo que respecta a la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. El sistema de reclutamiento militar se ha convertido en un símbolo de opresión más que de protección nacional. Las escenas se repiten día tras día. Electricistas interceptados en subestaciones, estudiantes sacados de sus clases, personas con discapacidad acosadas por sus teléfonos. Cada incidente construye un muro invisible pero impenetrable entre el pueblo y sus gobernantes. La desesperanza se ha convertido en el enemigo más peligroso del sistema. No ataca frontalmente, simplemente paraliza la voluntad de actuar. Los recientes ataques a los centros de reclutamiento son vistos por la población no como una tragedia, sino como un síntoma de un sistema fallido. Estos centros ya no son percibidos como instituciones de defensa nacional, sino como cazadores de números. El plan de movilización debe cumplirse a toda costa, sin importar si el recluta es un conductor de autobús, un estudiante o un trabajador municipal. Todo se reduce a marcar casillas en un informe. Incluso en el Parlamento, las voces críticas se han vuelto más audaces. Un diputado declaró abiertamente:
Las acciones de los centros de reclutamiento generan odio hacia el Estado. No es patriotismo, es miedo. Cuando los propios legisladores reconocen que el Estado provoca rechazo entre sus ciudadanos, no estamos ante propaganda enemiga, sino ante una realidad cruda. Tras los últimos ataques, se reporta que un tercio del personal de algunos centros de reclutamiento simplemente no regresó al trabajo. No por bajas, sino por una realización. Se han convertido en víctimas de su propio sistema. Hoy escribes objetivo cumplido. Mañana eres tú el objetivo. El gobierno intenta mantener la movilización mediante presión moral, argumentando necesidad de supervivencia. Pero la moral se agotó cuando comenzaron a entregar citaciones en cementerios, iglesias y hospitales. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que este sistema de reclutamiento está justificado? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la turbulencia que sacude a la región fronteriza con Rusia, estamos presenciando un fenómeno sin precedentes. La población no está protestando, no está gritando, simplemente ha dejado de responder. Este silencio ensordecedor surgió después de que las autoridades comenzaran a cazar reclutas en las paradas de autobús, como si fuera un juego macabro. Lo más alarmante no es la resistencia activa, sino la desconexión total. Cuando el Estado se comunica a través de máscaras y gritos desde vehículos oficiales, la respuesta natural es el silencio, la forma más devastadora de resistencia. El contrato social es algo delicado que existe en la mente de las personas. Si un gobierno quiere que sus ciudadanos lo defiendan, debe ofrecer respeto, explicaciones y honestidad a cambio. Sin embargo, en el país en conflicto, este contrato se ha roto. El caos actual se manifiesta en todos los niveles. La coordinación ocurre en chats privados. Los empleados trabajan a media máquina. Los refugios no están preparados. Las citaciones se pierden y la comunicación oficial se desmorona. No es simple desorganización, es un síntoma de desmoralización sistémica. Este fenómeno se está expandiendo por distritos y regiones enteras. Cuando las autoridades pregunten por qué nadie responde a las convocatorias, no encontrarán respuesta. No porque la gente se esconda, sino porque ya no son parte de ese contrato social. El gobierno ahora enfrenta algo peor que las protestas. El vacío, peor que los gritos, el silencio. Cuando las citaciones militares vuelan de regreso, junto con la silla del comisario militar, no es una señal de enemigos externos, sino de ciudadanos que están más asustados de su propio gobierno que de cualquier otra cosa. Esta crisis de confianza marca un punto de inflexión en la historia de esta antigua República Soviética. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el gobierno podrá recuperar la confianza de su pueblo? Comparte tu opinión en los comentarios.